Bueno, nuevamente es un gusto estar con ustedes para otra vez compartir temas que hacen a nuestra inserción en lo espiritual desde la propuesta de Kant, teniendo en cuenta que el ser humano tiene infinitas posibilidades. Y bueno, los temas que hemos encarado este año han sido todos basados en las propuestas que recibimos el año pasado. Este ciclo viene desarrollándose ya hace unos 10 años, por eso les pedimos a quienes les hemos entregado los papelitos con las propuestas que sugieran temas que a nosotros nos pueden servir de disparadores para desarrollar el año que viene nuevas exposiciones, que son exposiciones dialogadas, de modo que nos interesa recibir la retroalimentación en el momento, ¿no?, en que estamos ofreciendo las charlas. Bueno, yo ahora voy a referirme a mi compañero de camino, Juan José, en Tolila, que es compañero de camino y fue compañero de toda la escuela primaria, ¿no? O sea que nos volvimos a encontrar después de muchos años, los cuales seguíamos viendo. Pero hay algo muy simpático. Nosotros solíamos participar en obras de teatro. ¿Te acordás? Sí, en castellano y en inglés. Entonces, sí, en latín también. Nos divertíamos mucho. Y Juan José siempre ha sido un gran orador. De pequeño solía reunir grupos de compañeros en el recreo. En la época que estoy hablando no había televisión, íbamos al cine y él relataba las películas que se veían y generalmente le ponía condimentos propios, o sea, era muy creativo. Esto lo digo porque realmente tenemos mucho aprecio de toda esta trayectoria, ¿no?, importante en la vida. Y bueno, además trabaja como médico, trabaja como papá, como esposo, tiene muchos roles como tenemos todos. Y entiendo que todos ellos tienen oportunidad de vivir esto que nos va a contar hoy, ¿no?, la relación posesiva y el desapego. Bueno, yo no tengo mucho más que decir, Juan, así que acá está. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches. La propuesta de hablar sobre el sentido posesivo me llevó a mí a pensar e hice la siguiente reflexión. Hoy me levanté de mi cama, me puse mi ropa, salí de mi casa, me subí a mi auto y vine manejando para conversar con ustedes. Y después me puse a pensar, ¿realmente es mi casa? ¿Es mi ropa? ¿Es mi cama? ¿Es mi auto? El sentido de posesión viene de los principios del tiempo. El chico que recién nace, inclusive antes de nacer, ha habido una foto emblemática en la internet donde un cirujano produce una operación intraútero que se viralizó, la vio millones de personas, donde aparece la manito del chiquito agarrando el dedo del cirujano. Es decir, el sentido prensil ya está en la genética. Y entonces, está estructurado, forma parte de nuestro ser, pero ¿es real? ¿O es una construcción de la mente? Cuando nos damos cuenta que todo aquello que declaramos como propio en realidad permanece cuando nosotros no. Porque nosotros pasamos. Había un viejo libro de ciencia ficción que empezaba diciendo: el hombre va y viene y la tierra permanece. Entonces, a pesar de que construimos nuestra vida en base a ese sentido de posesión,
y construimos socialmente nuestra comunidad con ese sentido de posesión. A tal punto que en Occidente, durante muchísimos años, siguiendo las líneas del patriarcado, pero funcionando con un sentido de posesión, la mujer, la esposa, era una posesión, era la señora de, hasta no hace mucho. Inclusive en algunos países de Occidente hasta pierde la identidad. Y ni siquiera es la señora de, es la señora nombre del marido. Desaparece. Entonces, cuando uno empieza a mirar todo lo que yo acabo de decir de antes, pero ampliado a mi casa, mi auto, mi señora, mis hijos, mis hermanos, mis padres, mi trabajo, mis afectos, y yo le agregaría allí mi pensamiento, mis creencias y mi sentir. Ya está absolutamente y palmariamente demostrado la incidencia de, digamos, en la insistencia y en la permanencia de la propaganda, que uno termine suponiendo que el pensamiento es de uno y es mi pensamiento. Y a poco que uno reflexione nuevamente, puede llegar a darse cuenta de que no lo es. Entonces, una pregunta que yo me he hecho en varias ocasiones, buscando mi pensamiento original. ¿Cuál es el pensamiento que yo he tenido en mi vida que no ha sido plantado? Y no lo encuentro. Y no lo encuentro. Entonces, es interesante que uno se dé cuenta que es una gran ilusión. Que lo que creemos que es nuestro, lo que suponemos que somos amos y señores de eso, que inclusive puede llegar a incluir los afectos. Porque uno termina estereotipando en el pensamiento cuál es aquella persona con la cual se va a querer juntar. No, con este no me junto. Este no me gusta. Este es muy pobre, este es muy negro, este es muy judío, el otro es muy musulmán, no me gusta. Fíjense en el tercer tema. Lo que creímos nuestro se lo reparte. Y es más, no ha sido la primera y no va a ser la última vez que yo voy a escuchar el reparto de una herencia cuando todavía el sujeto no se murió, con lo cual no hay herencia todavía. Pero ya están que no, que esto va a ser para mí, que aquello... y uno todavía no se sacó el saco. ¿No? Entonces es interesante porque uno dice mío. Y no. No, porque cuando uno pase, se lo reparte. Y en realidad, lo que yo decía antes, que esto es fundamental. Tomar conciencia de que el sentido de posesión nos conduce. Es decir, nosotros en realidad decidimos poco. Decide una parte que está, digamos, sembrada con intenciones que por ahí no son las nuestras. Entonces, lo interesante dentro de lo que es la búsqueda interior, de lo que es un llamado vocacional,
de lo que es el deseo de liberarse, que en ese momento inicial uno no sabe bien de qué se quiere liberar. Uno no tiene muy claro qué estoy buscando. Entonces busca en diferentes lugares hasta que de pronto empieza a resonar en una vibración que le es cómoda. Queremos liberarnos. Queremos poder comprender otras ideologías, otras posturas, realmente lo que plantea el Aprendiendo a Dialogar, punto 5. Tener posturas abiertas y flexibles. Cuando nosotros estamos conversando con cualquier interlocutor y nos está diciendo algo, predicando, como dice acá, que no hay que hacer, pero muchas veces cuando uno conversa de política, cuando conversa de moda, la persona plantea su postura. Yo he encontrado muy común en mí, al menos, y creo que no es algo que los demás no les pase, que mientras el sujeto habla, yo no lo escucho y en realidad lo que estoy haciendo es organizando y construyendo la respuesta intelectualmente inteligente que le voy a dar. Invalidando, por supuesto, de entrada y a priori, lo que está diciendo. Entonces, queremos salir de la esclavitud de tener un sentido de posesión, que es una ilusión, porque nosotros, toda la humanidad, es en la vida. Cada individuo transcurre en la vida con mayúscula. Cuando nosotros hablamos mi vida, en mi vida yo hago lo que quiero. No. Y es demostrable que no. Uno tiene un cierto margen para hacer variaciones en la vida que le toca asumir durante su tiempo. Y teniendo en cuenta que después vamos a hablar de algunas palabras vertidas por el señor José Luis Kucherauer, ese tiempo lo desconocemos. No sabemos cuándo se termina. Y la energía que nosotros podemos impulsar desde nuestra presencia en la vida a lo que es probablemente el final de la charla, que es lo que voy a tratar de sintetizar y mostrar que en realidad toda la manifestación es una sola. Esto en realidad constituye una anécdota personal, pero que la quise compartir con ustedes porque me impactó mucho. Yo hacía muy poco que estaba en el camino de desenvolvimiento de CAF. Eran otras épocas, éramos un grupo muy lindo en aquella época, estoy hablando de los años 60 y 70, y empezábamos a leer Hermann Hesse, empezábamos a leer Teilhard de Chardin, Henry Miller, en fin, una serie de libros muy especiales, y dentro de ellos estaba la poesía de Khalil Gibran, un hombre que hablaba de la vida como un ente, ¿no? Y que venía a hacer este planteo que en aquel momento, cuando lo leí por primera vez, me impactó profundísimamente. Entonces, ¿qué hice? Eran las primeras impresoras de matriz de punto.
¿Se acuerdan de esa ruidosa que me mandé con esos programas primarios, pequeños, un cuadrito con una letra muy particular donde puse este poema. Lo enmarqué y en el Día de la Madre se lo regalé a mi madre, que me lo tiró por la cabeza. ¿Cómo que mis hijos no son mis hijos? ¿Qué está diciendo? Bueno, pero de cualquier manera, comprender la profundidad de lo que dice allí tiene un valor incalculable para la expansión del pensamiento de uno y la posibilidad de asimilar otras posibilidades. Y se me apareció este buen señor, que es un docente chileno, que se llama José María Toro, y que se manda esta prosa, que yo la leí, la copié. Obviamente no me voy a referir a ella porque son 3 o 4 diapositivas, pero les quiero mostrar que está, y que si alguno la quiere, me la pide, y yo se la reenvío, porque es muy interesante. Es un concepto que ya está saliendo del sentido de posesión y pasando a lo que sería la liberación que produce el desapego. Y él hace esta prosa donde dice que las hojas no caen, se sueltan. Y que al soltarse, lo que hacen es dejar el lugar para que el embrión que se está gestando de la nueva hoja permita una nueva primavera. Y ese acto de desapego es de una fuerza interior, donde le regala el espacio al que viene. Yo esto lo cuento casi siempre, es redundante en mí, es cansador para quien está cerca mío, pero de cualquier modo, piénsenlo un poco. ¿Ustedes se acuerdan del nombre y del apellido de los padres? ¿Ustedes se acuerdan de lo que hicieron los padres? ¿Ustedes se acuerdan del nombre y apellido de los 4 abuelos? Ya no saben muy bien qué hicieron esos 4 abuelos. De los 8 bisabuelos pueden llegar a conocer algunos, muy poco, y de nombre. ¿Qué hicieron? Nada. Y tatarabuelos, nada. A menos que sean, como mi señora o mi hijo, que se dedican a la genealogía. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que en 4 generaciones nadie nos registra. Cuando hayan pasado 4 generaciones de la nuestra, nosotros somos un ladrillo en la pared, como diría la canción de Pink Floyd. Y si tomamos conciencia de eso, lo que tenemos que hacer es estar bien agarrado al ladrillo que está al lado para hacer una buena pared. Porque de eso se trata, de los miles de millones de seres humanos que han vivido, del principio de los tiempos a la actualidad. No nos acordamos de ninguno, pero son los que han producido la humanidad de la actualidad. Y en ese devenir, en ese continuo, estamos cada uno de nosotros creyéndonos el ombligo del mundo. Yo no voy a permitir esto en mi vida, con el delito admonitorio. Y la vida nos va a pasar por encima. Cuanto antes nos demos cuenta de eso, mejor. Porque vamos a estar más liberados. Bueno, esa parte es la que a mí más me gusta, ¿no? Cada hoja al aire me está susurrando al oído del alma: suéltate, entrégate, abandónate y confía. Bueno, reitero, el que quiera la prosa esta, José María Toro, docente chileno. Y después, alguien que también me marcó
Porque este hombre tenía alguna particularidad. Era indio de origen, de religión hindú al principio, se convirtió al catolicismo y se hizo sacerdote jesuita y escribió cosas fantásticas, absolutamente fantásticas, y dio charlas y conferencias en universidades norteamericanas, en distintos lugares del mundo, hasta que en el intento de juntar conceptos religiosos de lo que era el hinduismo y el catolicismo, la Iglesia lo excomulgó. Pero el tipo en las conferencias, que era magnífico, porque los estudiantes le hacían alguna pregunta y el tipo lo miraba y le decía apego. Y se quedaba. Entonces el otro decía, no, pero si hiciéramos tal, apego. Bueno, entonces, el planteo de Anthony de Melo era que el apego es la base del sufrimiento. Y que en la medida que uno desea algo compulsivamente, lo único que va a generar es separatividad, conflicto y violencia. Y después, un poquito más adelante, voy a hacer alguna mención a el sentido de posesión versus el desapego en lo que es el aspecto social de la cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que como mi idea es la mejor, yo la quiero imponer. ¿Por qué es la mejor? ¿Cómo no van a aceptar mi idea? Y ahí genero la violencia. Y ahí genero la reacción. Y lo que CAF enseña de algún modo es que si usted quiere cambiar al mundo, cambie usted. Entonces uno se pone a pensar, interesante idea. Porque también es un ejemplo que uso muy frecuentemente y quienes me conocen lo conocen. Mi intención es que todos ustedes miren para allá. Y yo puedo gritarles, den vuelta la cabeza, miren para allá. Puedo pedirles, por favor, ¿por qué no dan vuelta y miran para allá? O puedo violentarlos, agarrar a alguno del cogote y hacerle así, darle vuelta a la cabeza. O puedo irme yo caminando hacia el fondo del salón. Y si persiste el interés en lo que yo estoy diciendo, voluntariamente todos van a dar vuelta a la cabeza. Este concepto absolutamente primario de conducta evidencia que si en realidad yo cambio, automáticamente cambia todo. Entonces, lo que yo quiero que ocurra en el mundo, que les digo, no es lo que está ocurriendo, implica un esfuerzo personal, activo y real de un profundo cambio propio. Si yo quiero que el que está delante mío esté feliz y contento, lo primero que yo tengo que hacer cuando entro en contacto con esa persona es saludarlo con amabilidad, con simpatía y transmitiendo una energía positiva importante. Porque si él saluda y dice hola, y el hola va cayendo suavemente así hacia el piso, porque no le contesto, o porque lo miro con cara de traste, evidentemente le modifico la vida y el día. Y si de eso me puedo dar cuenta, el trabajo interior mío que genera una conducta determinada y determinante para los demás, puede generar un cambio positivo. Para eso, esto es lo que yo les decía a nivel global. El
sentido posesivo nos lleva como humanidad inexorablemente a nuestra propia destrucción. Si en defensa de los intereses del mundo occidental vamos a agredir al mundo oriental y al que no cree como nosotros, y que tantos siglos después seguimos peleando las cruzadas entre el cristianismo y el islam, a nadie se le prende ninguna lamparita que de aquella época acá ha transcurrido un montón y seguimos con la misma cuestión. A nadie se le ocurre que por la angurria de determinado sistema político se van adueñando de los distintos estados y este sentido posesivo a nivel individual, cuando se hace global, determina una violencia y un sufrimiento en la humanidad terribles, y que pueden terminar con la humanidad como la conocemos. Acá viene lo bravo. Acá viene lo bravo. Tomar conciencia. Y esto, que debiera ser una especie de mantra, para repetirlo como cuando se reza el rosario, no crean que tiene un sentido metafórico, por lo menos yo no lo creo así, pero creo que tiene un poder de liberación formidable. Y el no querer, no tener y no ser no significa que uno desestime todo, y el no ser signifique desidentificarse, y el no querer signifique que uno se deja estar, porque en realidad, acabo de decirles, me levanté de mi cama, me puse mi ropa, salí de mi casa, manejé mi auto y vine a conversar con ustedes. Entonces, ¿cómo es esto? No tener, tengo. Pero si yo me doy cuenta que lo que tengo, en realidad no lo tengo, lo estoy usando, es como si fuera un comodato. Cuando me voy, queda todo. Bueno, muy bien, mientras no me voy y necesito usarlo para hacer mi tarea, uso lo que tenga que usar. No querer. Miren, la biología nos demuestra con toda claridad lo que es el equilibrio. Yo quiero oxígeno. Entonces, en vez de respirar 16, 18 veces por minuto, lo que voy a hacer es respirar 32 veces por minuto. Así tengo más oxígeno. Al minuto y medio estoy tirado en el suelo. O no querer, no tener, no ser, no quiero respirar para no gastarle el oxígeno a nadie. Y también voy a aguantar un ratito y después al piso. Tengo hambre, voy a comer una milanesa y después me voy a comer otra milanesa y después me voy a comer otra milanesa, y todas las que el cuerpo no necesita lo transforma en depósito de grasa que después rebota contra mi salud. Entonces, lo que es la naturaleza y la biología nos enseñan lo que es el equilibrio, que significa este concepto que yo tengo a mi espalda. Que si uno lo logra comprender, supuestamente dicen que uno logra la unión substancial con lo manifestado, le llamen como ustedes quieran llamar. Y entonces ahí nos damos cuenta nuevamente de la gran ilusión. Porque la pregunta del millón es cuándo estuvimos desunidos de lo sustancial. Si estamos en la manifestación y estamos parados y ustedes sentados escuchando y yo hablando, y estamos unidos sustancialmente con todo el universo. Porque mientras nosotros estamos acá,
que creemos está sólido el piso, estamos dando vuelta como locos por el vacío. Y viajamos todos en el mismo ómnibus. Estamos todos en la misma pelotita dando vuelta y nos creemos que estamos a tierra firme. De modo que estas son palabras del señor José Luis Kucherauer, el director espiritual de CAF, y que lo que plantea justamente es la posibilidad de unirse a través de esto. El no ser nada es trascender el impulso de diferenciar. Y si yo entiendo que formo parte de un organismo más grande, en el cual soy simplemente una célula, y el que yo creo que es distinto, que está allá, está afuera, pero lo comprendo como parte del organismo, debe ser la misma sensación quizás que la célula de la uña del dedo gordo del pie siente con respecto a una neurona, o viceversa. Porque si se encontraran, se verían muy distintas, casi intratables. Yo, una neurona que produzco neuroquímicos, etcétera, magnífica, que piensa, que genera electricidad, y qué sé yo, con un cacho de cosa dura. Pero sin la presencia de las dos, no hay organismo. Bueno. ¿Por qué somos tan vanidosos y tan altaneros los seres humanos? Veamos. Mother Nature. I've been here for 22,500 times older than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter, or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other, your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Este video, que intenta hacer la frutillita del final arriba de la torta, me lo eligió mi señora Laura, que lo encontró en YouTube. Bueno, tenés. Ah. Tenés lo de frutas. Bueno, Son no, varios. pero no importa. Con esto la intención mía era mostrar que estamos indisolublemente unidos con todo lo manifestado, que incluye hasta las moscas, los mosquitos, las cucarachas, los ratones, los murciélagos
y todos los etcétera que ustedes le quieran agregar. Y que en la medida que tengamos eso presente, vamos a poder llevar una vida en armonía con todo lo manifestado. Y creo que, en definitiva, de eso se trata perseguir el desapego. Muchas gracias. Bueno, ¿quieren hacer algún aporte, alguna pregunta, alguna crítica? Todo se recibe bien. ¿Puedo preguntar? Sí. Yo estoy acá por una amiga que perdió un hijo. Y bueno, el desapego hacia los hijos, si bien no son mi hijo, como dice usted, es muy difícil la situación. Entonces, ¿cómo poder ayudarla para que pueda transitar este camino sin esa persona que es su hijo, que era su hijo y bueno, de 10 años, y es muy difícil? Hablar del desapego cuando uno pierde un hijo me parece que, o sea, es demasiado trascendente, ¿no? Y bueno, estamos todos alrededor de esa familia para poder ayudarla, para poder contenerla, para que pueda seguir. Yo le puedo contestar solamente desde mi experiencia, con lo cual, de algún modo es autorreferencial, pero inevitablemente la respuesta viene de allí. Yo trabajo con niños y algunos de esos niños se mueren. Y llevo más de 30 años atendiendo niños, bastante más cuando atendí a adultos. Y la única respuesta es un abrazo fuerte y prolongado, porque a pesar de todo el trabajo de muchísimos años en lo que es la intención de desenvolverse interiormente, este tipo de pérdida que usted plantea en términos de la mente humana actual no tiene consuelo, realmente no lo tiene. La primera vez que yo tuve que salir a dar la noticia que se había muerto un niño, la madre me agarró la solapa del guardapolvo y me la rompió mientras caía al piso de rodillas. Es muy duro, que no le pase nunca a nadie, pero en algún momento la humanidad, creo yo, se va a extinguir o va a evolucionar entendiendo este concepto que de algún modo lo planteo intelectualmente, porque tampoco lo he resuelto en mi interior. Yo entiendo que la vida es un continuo donde yo transcurro, no es mía la vida, yo estoy en la vida. Ahora, intelectualmente, un violín, miren, si me agarran la tripa y me la hacen así, me pasa lo mismo que a todo el mundo. Exactamente igual. No sé si eso lo contesta, pero es la respuesta posible. Gerardo. Una pregunta que relacionada con un ejemplo. Quizás el trabajo de desapego, previo a un dolor tan grande y tan manejable para cualquiera, como contaba, quizás es un modo de vacunarse en salud. Porque las pérdidas, no necesariamente tan dolorosas, pero la vida son pérdidas. Entonces, si uno trabaja en sí mismo, la idea, actitudes y quizás hasta acciones interiores, las exteriores a veces no necesariamente reflejan todo lo que uno lleva adentro, ese trabajo de desapego un poco me prepara para las pérdidas, no va a evitar el dolor ni el desconsuelo, pero porque son pérdidas extremas como la de un hijo. Pero hay innumerables pérdidas
que no manejadas bien, muchas materiales, muchas hasta circunstanciales, complican la vida, no permiten disfrutarla, no permiten reacomodarse, recomenzar, etc. Yo lo veo como prepararse de salud, como que uno se va a afinar para cuando lleguen las pérdidas, las manejables, no tan dolorosas. A lo mejor, siguiendo con su conversación, a lo mejor es difícil manejarla, pero sí comprenderla. Cuando uno puede trabajar el desapego, como usted dice, a lo mejor son inmanejables como este dolor tan grande, pero puede comprenderlas. Y a lo mejor ahí se hace un poquito más suave y llevadero ese sufrimiento, mientras va pasando el tiempo, que también suele calmar estas cosas, ¿no? Una pregunta, ¿cuál es el nudo? Yo le llamo el huevo de la serpiente que hay detrás del apego. Psicológica, filosófica, espiritual, humana. Es un constructo mental, para mí, que va en contra de lo que es la naturaleza. Es el video este. Es decir, si vas conmigo, va todo bien. Si en vez de querer tener una casa, querés tener 10 y dejás a 9 sin casa, si en vez de un auto quiero tener 20, con lo cual contamino un montón, si el deseo compulsivo de poseer, y no solamente bienes materiales, poseer afectos, poseer creencias, poseer ideologías, que ciertamente impactan sobre cada una de las personas. Si mi ideología es hacer dinero, y pongo un ejemplo que salió en el diario de hoy, y por hacer dinero fumigo un campo que está a la vera de una escuela, y los chicos van a la escuela, yo les puedo decir que vivo en el campo, que cuando fumigan uno se siente mal, físicamente mal. No, pero la droga esa no hace nada, físicamente mal. Entonces, si su ideología por el apego a que le rinda más el campo, usted toma esa acción, usted está generando un daño. Y ese daño tiene vuelto, para mí. Y en algún momento se dará. Pero yo interpreto que está bien, filosóficamente, conceptualmente, es muy lógico. Pero creo que nos estamos entrampando a nosotros mismos, los seres humanos, nos estamos autoengañando a través de estas interpretaciones. Porque intuyo que hay algo mucho más profundo, ancestral, visceral, que recorre las eras y nos lleva al hombre muy, muy primitivo. Una vez escuché algo que me resultó a mí significativo, una interpretación de por qué existía el sistema económico capitalista. Lo podemos perfectamente trasladar a la ilusión de fundirse en un todo, futuro, paraíso, comunista también, ¿no? Esto no tiene una inclinación determinada, pero escuché que el sistema capitalista, o sea, la base de la apropiación y la acumulación, como humanidad, como sociedad, se basaba muy simplemente en el miedo a la muerte. También hay otra interpretación sobre el arte y la cultura, que la humanidad la genera, el artista, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Podemos hacer las pirámides, eso hay mil expresiones, pongámosle las pirámides, bueno, todo lo que hace el creador de arte, lo hace para trascender
muerte. Entonces, me parece que por ahí va la cosa, que detrás del apego está el terrible fantasma y miedo a desaparecer, a la muerte, que para mí solo lo puede vencer, lo puede exorcizar, llegar a sentir, no a interpretar con la cabeza, sino a sentir lo que yo llamo la trascendencia. Que es, dentro de estas líneas que usted vio, es posible saber que hay un todo, que hay algo más, que inevitablemente tenemos que trascender y morir. Yo no le llamo muerte, le llamo trascendencia. Pero creo que atrás del apego, de la necesidad de acumulación, de la necesidad de generar, crear, etc., está un instinto, diría, de trascendencia. Y detrás del apego está el miedo a la muerte. Probablemente el apego lo que haga es poner una cortina pesada para que no se vea de que cuando usted salió de la sala de partos en brazos de su madre, le dieron un papelito y le dijeron entréguelo a la salida. ¿No? Es decir, que inexorablemente e inevitablemente nos va a pasar absolutamente a todos. La idea es no cómo uno se prepara, sino qué es lo que hace uno de A a B. ¿Qué ladrillo dejo yo en la pared? ¿Dejo un ladrillo que apuntala a la pared o dejo un punto débil que va a hacer que la pared se caiga? Y esa es mi responsabilidad. Si yo la entiendo, la acepto y la abrazo, trato de que mi ladrillo, que va a quedar anónimo ahí en la pared, nadie va a saber quién fui, qué hice, etc. Te habla de las pirámides. Hábleme del egipcio que llevaba el agua para que tomaran lo que hacían las pirámides. Ahora, si él llevó el agua de buena manera y era fresca y era buena y qué sé yo, le hizo a los obreros una vida un poco más grata, ¿no? De modo que yo entiendo el punto de vista, pero no hay con qué dar. Freud dice que hay dos fuerzas, ¿no es cierto? El Sí, y el Tánatos. por supuesto. Una para arriba y otra para abajo. Por supuesto. Y en algún momento el ser humano dice, bueno, basta, me quiero morir. Y me consta que es así. Ahora, lo que uno tiene que tener, digamos, no es ganas de morirse o ganas de vivir, sino tener conciencia de que lo que estoy haciendo en este momento merece toda mi energía, merece todo mi esfuerzo para hacerlo lo mejor posible. Y nada más. Si yo ya sé que voy de A a B, no me lo tiene que decir ningún psicólogo, no me lo tiene que decir ningún cura, no me lo tiene que decir nadie. Nací, me voy a morir. Es lo que hago en el medio, lo que vale, en mi criterio. Marca. Sí, gracias, Juancito. Yo lo que quería, a lo que dijo este señor, que es habitué, no me acuerdo tu nombre, disculpa. Juan Carlos. Que me parece que solemos identificarnos, o sea, poner que nosotros somos lo que tenemos. Entonces, de ahí el gran sufrimiento del apego. Si yo pienso que soy la casa en la que habito, el auto que manejo, los conocimientos que tengo, mis afectos, mis amores, mis temores, en realidad eso es la vida que me lo ha puesto. Y nosotros en CAF trabajamos mucho con la idea de la muerte, porque es la única certeza que tenemos. La única certeza. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero esa es una certeza. Y si vos todos los días tratás de vivir con la idea de la renuncia, que estuvo expresada en lo que Juan puso, ¿no? No tener, no ganar, en las últimas frases. Viviendo, pero como si no te la creyeras. O sea, ofrendando tu vida, tu tiempo, tu energía, dándolo. Porque eso es lo único que podés hacer, porque no es tuyo ni siquiera, pasa a través de vos. Y ahí está lo trascendente, desconocido, de lo cual somos parte. La manifestación, creo que vos te referiste a eso, Juan, ¿no? Así es.
Eso es todo un trabajo, por eso uno habla del trabajo de desenvolvimiento, que, cuidadito, que yo estoy hablando también con bastante teoría, estoy trabajando para ello, no es que estoy aprendiendo, y si tomamos a la vida justamente como este gran aprendizaje de este tránsito, este viaje, bueno, te da esa enorme libertad, porque lo que uno puede sentir al percibir esta trayectoria como esto, es el desapego que produce libertad. No sé si he sido más o menos, he tratado de ser clara, pero tal vez no lo sea, ¿no? Podemos tomar un café y conversar mucho más sobre sí, esto. lo único que difiero en esto, usted dijo que en CAF se cree en la muerte, pero ¿cómo No, se cómo? cree, no, se trabaja. Porque si la muerte es una creencia... No, que va a ser una certeza. Es lo único cierto. Es lo único cierto. No, tampoco es una certeza. Quería terminar. A ver, esto perdón. no es mío, yo aprendo, vivo aprendiendo de otros que saben más que uno. Alguien dijo que cómo podemos creer en algo que está más allá, que nos trasciende, si no sabemos lo que es, no sabemos lo que hay, nadie volvió. Lo que sí podemos estar seguros, dijo este filósofo, en lo que podemos creer no es en un ente que llamamos muerto o en algo que llamamos muerto, porque no sabemos lo que es la muerte. Pero sí decía este filósofo, lo único que podemos creer es en una acción que se llama el morirse, que es muy distinto a la muerte, está bien, dándole morir, vida a la muerte. Lo único que existe es el morirse, una acción donde pasamos de acá para el otro lado. Ahora, de lo que hay del otro lado... Lo que es, miren, lo que es Yo muy después te interesante digo algo. de lo que dice Juan Carlos, y realmente lo es, a mí me surge esta reflexión, ¿no? Miles de millones de años que yo no fui. ¿Vos no? No fui. Ah, no fuiste, sí. Claro. Ahora soy. Estoy siendo, sí. Y después pasarán miles de millones de años en donde no seré. Claro. Entonces, es tan minúsculo nuestro aporte a esta instancia de la manifestación que especular sobre el misterio insondable es más o menos como un acto religioso, es decir, tener fe. Fe, nada más, claro. Pero no creencia, fe. No, Claro. Puede pensar. Fe. bueno, sí, está bien. La idea no era tanto hacer hincapié sobre la muerte, sino sobre la práctica de una muerte entre comillas que permite una vida más libre. Al no ser esclavo de aquello que nosotros suponemos que poseemos, nos da libertad. Este es el nudo de la conversación de hoy. Darnos cuenta que cuanto más angurria yo tenga y más quiera agarrar, en realidad menos tengo. Esta sería la síntesis de la conversación. Y más me acerco a la incertidumbre, tendría que acercarme a la incertidumbre. Porque con lo que vos explicaste hoy, lo que uno hace es aferrarse a la certeza. Y anegar la incertidumbre. Y con eso el temor a morir y lo más, la finitud, ¿no? Exactamente. Históricamente se suele vincular a la persona de John Locke con la filosofía de la propiedad. O sea, tal vez es el que más ha trabajado la relación que hay entre las personas y las cosas. Y él lo vincula, fundamenta desde una posición absolutamente racionalista, como lógico, dado desde qué marco habló, histórico y filosófico. Y él fundamenta la propiedad diciendo que yo tengo derecho a la vida. Si yo tengo derecho a la vida, luego tengo derecho a obtener de la naturaleza todo lo que la naturaleza tiene que darme para que yo viva. Y él dice, la propiedad en realidad garantiza eso. Si yo le garantizo el derecho a la vida a las personas, le tengo que garantizar también que tengan con qué mantener su vida. El problema es que, dos cosas. Primero, que nunca se dice todo lo otro que dijo Locke, porque dijo muchas otras cosas más. Dijo que si yo tengo de más, es decir, si yo tengo cosas que no trabajo y que no necesito para vivir, se las estoy quitando a los otros y tengo que dejárselas a los otros para que los otros las usen. Entonces, eso es una primera cuestión. Y una segunda cuestión que también hay que marcar es que muchas veces lo que uno tiene
lo instituye a uno, es decir, uno se siente definido por lo que tiene. Y uno no se define por lo que tiene. Uno, en todo caso, si seguimos en toda su idea a este señor, no es que tenemos las cosas porque tenemos el derecho a tenerlas, porque nuestra vida está garantizada por eso, sino en todo caso, tenemos las cosas porque se nos han dado para que podamos seguir viviendo. Y en realidad solamente deberíamos tener derecho a lo que estrictamente necesitamos para vivir y no a todo lo otro que acaparamos pensando que de alguna manera será la pirámide para que me recuerden y nada más. Cuando en realidad, verdaderamente, si nos paramos ahí en la puerta y preguntamos los nombres de las 3 pirámides, Keops, Kefren y Miserino, yo estoy seguro que nadie se acuerda de esos 3 nombres. Y ellos pensaron que con esas pirámides todos los íbamos a recordar. En realidad, muy poca gente recuerda eso. Las pirámides quedaron. Las cosas quedan, pero lógicamente no es más que la cosa. No somos nosotros, no nos instituyen las cosas. Yo quería hacer un aporte a eso. No nos definen las cosas, o las pertenencias, o las relaciones. Los actos, las acciones nos definen, creo yo. Seguramente. Y dentro de lo que él planteaba, hay un concepto que es Descartes, justamente, que habla de la necesidad de la producción al máximo de las posibilidades con el consumo de lo estrictamente necesario. Este concepto se llama economía providencial y tiene que ver con un acto de amor, porque yo produzco al máximo de mi esfuerzo, pero uso solo lo que necesito. Y lo que necesito necesariamente lo tengo que definir yo, ¿no? Porque depende de mi trabajo, yo puedo necesitar un avión, un automóvil, un camión, una bicicleta o una motoneta. Ahora, si en realidad yo necesito una bicicleta y uso un avión, el avión te posee a vos. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que desgraciadamente vivimos en una sociedad de consumismo y estamos siempre invadidos por eso quizás nos cuesta entender algunas cosas. Pero está tan bien estudiado. Sí, nos persiguen por todos Usted lados. juega un jueguito en el teléfono celular Te aparece. y le salta la propaganda de compre tal cosa. Y uno va creyendo que en realidad uno necesita esa tal cosa. Claro, es difícil. ¿Qué va a hacer?